Pues Més que Arròs yo creo que son unas jornadas muy interesantes, ¿no? Porque recuperas muchísimos platos de la abuela, que diríamos, de antes, ¿no? Que en algunas casas aún se pueden comer, ¿no? Pero en restaurantes es difícil, ¿no? Tenemos una semana de arroces secos, una de melosos, una de caldosos, una de arroces al horno y una semana de anguilas, ¿no? Sí que es verdad que son arroces que, y como te he dicho antes, que no se suelen comer en restaurantes, ¿no? Están un poco ahí olvidados, requieren de mucha preparación antes porque son muy costosos de hacer, ¿no? Los entrantes también son muy parecidos a lo que te decía en los arroces, ¿no? Que es muy difícil de encontrar, ¿no? Por ejemplo, la ensalada de guisa hay algunas zonas que se hacen, pero aquí pues se ha perdido, prácticamente se hace en las casas y en los restaurantes no tienes posibilidad de probarlas, ¿no? Después la anguila se sigue consumiendo, pero no se consume como antes, ¿no? Nosotros éramos referencia, ¿no? Sobre todo mis abuelas, mi abuela y mis padres, ¿no? Empiezan con la especialidad de la anguila, ¿no? Seguimos haciendo muchísima anguila, pero ya no se hace como antes, ¿no? Que la gente venía a comer expresamente anguila, ¿no? Las anguilas es más como te las piden para una entrada, y luego ya siguen con el arroz, ¿no? Sí que es verdad que hoy se pueden hacer, puedes comer anguila y te puedes hacer un menú largo de 7, 8 platos de anguila y no te das cuenta de que estás comiendo anguila, ¿no? Es un plato que se están sacando algunos platos ya de la cocina así un poco más moderna, si podríamos decir. Nosotros tenemos alguno, pero siempre los ponemos en los menús de degustación, ¿no? Algunas mesas que me decían, ¿no? Que recordaban cuando su madre eran pequeños que les hacía ciertos arroces, ¿no? Pues la memoria esta gastronómica que tenemos de algunos arroces que ya casi tenemos hasta olvidados, ¿no? Vuelves a recuperarlos y a vivirlos, ¿no?